Hola, en este vídeo vamos a ver qué es el complemento agente, otro complemento verbal muy sencillo y muy frecuente. ¿Qué es el complemento agente? Pues en las oraciones pasivas expresa quién realiza la acción. Es el que expresa la acción en una oración pasiva. Y siempre es un síntoma preposicional que suele empezar por y un síntoma nominal. Por el médico, por mi amigo, por el vendedor, lo que sea. A veces puede ser por ejemplo, la noticia es conocida de todos en vez de conocida por todos, ¿no? Pero lo normal es por. Bueno, y hemos dicho que es el que expresa la acción del verbo en una oración pasiva. ¿Qué es una oración pasiva? Bueno, pues primero vamos a ver qué es una oración activa. Las oraciones activas son las más normales. Por ejemplo, los científicos descubrieron la vacuna. Esto es una oración activa. ¿Y qué tendríamos aquí? Pues el sujeto, que sería los científicos, el predicado, que sería descubrieron la vacuna. ¿Y qué sería esto? Bueno, esto es el verbo, que sería el núcleo, y la vacuna sería el complemento directo. No es un análisis completo, está simplificado, pero fijaos en esto, el complemento directo. ¿Cuál era la famosa prueba del complemento directo que no nos solía fallar? La famosa prueba de pasiva, ¿os acordáis? Bueno, pues esto significa que cuando transformamos la oración a forma pasiva, sería así. La vacuna fue descubierta por los científicos. Entonces, fijaos que lo que era el complemento directo va a pasar a ser lo que se llama el sujeto paciente. Esto es el sujeto paciente. Se llama paciente porque recibe la acción del verbo. Fijaos que cuando explicábamos que era el sujeto, una forma muy fácil de explicarlo es el que realiza la acción del verbo. Pero aquí no se cumple, porque en esta oración vamos a ver que el sujeto no está realizando la acción, sino que la sufre, la recibe. Por eso el sujeto, como ya sabéis, es lo que responde a la prueba de concordancia. Ahora lo repasamos. Bueno, entonces tendríamos que en una oración pasiva sería así: la vacuna fue descubierta por los científicos. Aquí tendríamos todo el predicado, el verbo es este, y ahora vemos qué es esto. Fue descubierta. Aquí tenemos el verbo cómo se ha transformado en una cosa un poquito distinta. Si nosotros viéramos esta oración sin saber mucho, a lo mejor decimos, el verbo es fue, y descubierta, ¿qué es? Pues un adjetivo, no sé, no. Pero el verbo es fue descubierta, es una forma compuesta que es la forma pasiva de un verbo. Los verbos en forma pasiva se forman con el verbo ser más un participio. Aquí tenemos el verbo ser en pretérito perfecto simple, fue, y un participio que es descubierta. Si este verbo, en vez de estar en este pretérito, estuviera en otro, por ejemplo, podría ser ha sido descubierta, o será descubierta. Cualquier forma del verbo ser y luego un participio. Y esto es un verbo, todo sería el núcleo, el verbo en forma pasiva. ¿Y qué es esto? Pues esto es lo que estamos viendo, el complemento agente, por los científicos. Esto era el sujeto. Fijaos cómo se forma esta X cuando se cambia una oración de activa a pasiva. Los científicos descubrieron la vacuna. La vacuna fue descubierta por los científicos. Es decir, lo que era antes el sujeto, ahora pasa a ser este complemento nuevo que se llama complemento agente. Esto es lo que realiza la acción del verbo. Realmente, lo que pasa es que está colocado dentro del predicado y cumple la función de expresarnos, de decir quién está realizando la acción en una oración pasiva, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que siempre va a concordar el sujeto con el verbo, como siempre. Aquí tenemos los científicos, está en plural, y hemos dicho descubrieron. Aquí si está la vacuna en singular, vamos a decir la vacuna fue descubierta.
Si fueran las vacunas, tendríamos que decir fueron descubiertas, ¿verdad? Bueno, esto es importante porque hay un tipo de oraciones pasivas más raras que son también frecuentísimas, o sea que no son nada raras, pero que sí pueden ser difíciles de analizar, que son las oraciones pasivas reflejas. La pasiva refleja es un tipo de pasiva que no admite esto, el complemento agente. ¿Por qué? Porque tiene una cosa, un pronombre, que es este se, este terrible se, ¿no? Porque da muchos problemas a veces al analizar, no sabemos qué es. En este caso, la oración, fijaos cómo es. Se descubrió la vacuna. Esto es lo mismo que decir la vacuna fue descubierta, ¿verdad? Se descubrió la vacuna, es lo mismo que decir la vacuna fue descubierta. Aquí el sujeto sería esto, y esto sería el predicado. Pues fijaos, la vacuna se descubrió. ¿Y qué pasa con las pasivas reflejas? Pues que este se impide, como impersonalizador que es, como una forma de no decir quién hizo la acción, este se bloquea el complemento agente. En las oraciones pasivas reflejas no podemos decir se descubrió la vacuna por los científicos, porque decimos se descubrió la vacuna y no queremos decir quién. Ya sabemos que la descubrió alguien, pero estamos diciendo se descubrió la vacuna. Entonces, el se bloquea el complemento agente. No puede haber complemento agente en una pasiva refleja. Sin embargo, son oraciones pasivas, donde el sujeto también recibe la acción del verbo. Y, por supuesto, la manera de encontrar el sujeto es con la concordancia. Si decimos aquí las vacunas, tenemos que decir se descubrieron. ¿Vale? Esto no lo hemos dado todavía, pero es importante que lo vayáis sabiendo. Ya haremos ejercicios de pasiva refleja. Y nada más, ahora vamos a pasar a los ejercicios.